primero, la verdad que es muy emocionante estar acá en esta fecha emblemática, en un lugar que a contramano de otros sitios de memoria donde se conmemora, también se tiene la materialidad, pero muchas veces se conmemora, se reproduce el horror, poder estar compartiendo esto en un lugar donde sin duda hubo compañeros y compañeras caídas, pero de muchos y muchas que desde Argentina y con representación de organizaciones hermanas del continente estaban reunidos acá para pensar cómo llevar a la práctica la revolución que tanto hacía falta y que nos sigue haciendo falta. Así que la verdad, bueno, una emoción muy grande, y estar además con compañeros que han sido parte de esa experiencia. Bueno, ¿desde dónde salen estas palabras que voy a compartir con ustedes? Bueno, muchas veces nos decían ahí, bueno, la chica. Bueno, ya hay muchos de nosotros que somos de una generación posterior, pero ya no somos chicos, somos mucho más grandes de lo que eran los compañeros y compañeras que estaban en la pastoril aquel marzo del 76. Y bueno, nos parece que en tiempos de desmemoria, en tiempos sin duda de negacionismo, pero también de victimización de los luchadores y luchadoras revolucionarios, de institucionalización, muchas veces estatal, burguesa, de la memoria, este aniversario nos permite reafirmarnos no en una fe en algo que está más allá, sino en la certeza de la historia. Y parece un poco ñoño el comentario, pero la verdad es que para quienes venimos después de toda esa experiencia, reafirmar que esto que decía Daniel, esto ocurrió. Sin duda tenemos el enorme desafío de cómo en los tiempos actuales reactualizar una perspectiva de transformación a fondo de nuestra realidad. Pero partiendo de que esto ocurrió, que existió este partido revolucionario que efectivamente logró responder a el enorme desafío de esa guerra planteada por la burguesía y por el imperialismo contra el pueblo, que logró además identificar en los sectores explotados y oprimidos la posibilidad de transformarse en sujetos de su historia, y que logró llegar organizativamente con un programa, con una forma de militancia y con mucha claridad, sin duda las grandes fábricas, pero también es conmovedor ver el nivel de arraigo que el partido había logrado en el noroeste argentino, en Tucumán. No solo en los ingenios, que sin duda son grandes fábricas, sino también entre los trabajadores y trabajadoras del surco, los habitantes de las colonias de esos ingenios. El arraigo que había logrado en las grandes fábricas, pero también en los barrios, en las villas, en esos barrios populares, como se dice actualmente. El arraigo que había logrado en el movimiento estudiantil, secundario, universitario, también en el plano de la cultura, tanto en el cine, en el teatro, en el periodismo. Entonces, un partido que tuvo mucha claridad de que los problemas del capitalismo dependiente argentino no se resolvían dentro del capitalismo, que ese era el problema, y que eso tenía una tarea, que era la revolución socialista, y que además logró en esta creatividad, después haciéndose cargo de la experiencia, pero también buscando cómo resolver en la etapa que tocaba
la dimensión de los vínculos internacionales, ¿no? Desde el movimiento revolucionario sabemos, tuvimos la primera internacional, segunda internacional, tercera internacional. Bueno, el PRT se dio una política no solo de vinculación muy estrecha, de intercambios, pero que llegó a consolidarse en la Junta de Coordinación Revolucionaria, muchos de cuyos representación estuvo tanto acá como construyendo esa imprenta clandestina de Córdoba que tenía una gemela acá en Moreno. Bueno, entonces, ¿cómo? San Andrés. San Andrés. ¿Sí? San ¿Y en Andrés. Moreno? Bueno, No. después. No, sí había las compañías, el matrimonio, ¿no? Que Pero venían de la- imprenta acá. Fueron desaparecidos en el barrio Jardines, Martínez, Eliseo Martínez y Victoria Abdonur, que eran Sí. de la imprenta, pero no tenían acá una imprenta. Ellos no, pero los compañeros que están haciendo el trabajo arqueológico en la imprenta de Córdoba estuvieron indagando de... estaría bueno Está bueno, invitarlas, sí. ¿no? Son Sí. compañeras, arqueólogas, museólogas, bueno, digamos, con mucha formación académica, profesional, que vienen haciendo un laburo militante de recuperación y tienen todo un trabajo sobre construcciones clandestinas del movimiento revolucionario en general, del PRT en particular, y nos decían que había una imprenta gemela a la de Córdoba en... ¿Acá en Moreno? Sí, yo también. Pongamos Gran Buenos Aires, estoy casi segura que es Moreno, ¿No es, pero... no es cerca de Luján? En un barrio cercano a Luján hablaban. Cortiñas. Igual. Cortines. Le vamos No. a preguntar. Bueno, dale. Igual también hay unos vecinos de los que quedaron cerca de donde sucedió, donde secuestraron a los compañeros, y revisaron la vivienda y como que no tenían nada. No, pero ellos Tenían no van a un- la vivienda. En otro lugar. Eliseo y Victoria son la familia que Los vivía en hijos, la claro, y los imprenta. hijos son los que Claro. Bueno, los que recuperan la claro. imprenta. El espacio. ahí está Walter. Pero bueno, entonces, volviendo a la idea central, la dictadura contrarrevolucionaria, genocida, logró un quiebre histórico y, como todos los vencedores de la historia, desde la época de que existen las clases sociales, que existen los imperios, buscaron construir que son invencibles y convencernos a nosotros y nosotras de que, que el poder es invencible. ¿Por qué? Porque los pueblos, los pobres, los trabajadores, tenemos menos armas, no tenemos tanques, no tenemos... Entonces, que en definitiva, siempre, si se lucha, van a vencer los vencedores de siempre. Y la verdad es que la historia también aporta que hay un montón de procesos donde eso no fue así. Podríamos pensar desde nuestras revoluciones y guerras de la independencia, cuyo antecedente más cercano es la revolución de Haití, una revolución protagonizada por esclavizados y esclavizadas que logran unificar la revolución anticolonial con el contenido antiesclavista y logran derrotar 3 veces nada menos que al ejército de Napoleón Bonaparte, que se estaba engullendo toda Europa. Entonces, recuperar esas experiencias de lucha, y en este caso, a 60 años, recuperar la experiencia de lucha del PRT, sirve para salir de cierto derrotismo anticipado, de cierto posibilismo que la verdad es que desmoraliza muchísimo, porque si este mundo que tenemos es todo lo posible que tenemos, bueno, la verdad que es bastante triste como clase, como humanidad ese futuro, ¿no? Y entonces esa certeza, ¿no? De que esto pasó, que esos compañeros y compañeras que, bueno, hay que ir a laburar acá, y además existieron y muchos fueron asesinados, muchos otros
lograron sobrevivir y lograron mantener esa llama. Entonces, me parece que otro de los puntos importantes a recuperar es esto que comentaba Daniel de, bueno, qué se dice respecto de la derrota. Y ahí nos parece que a veces se nos cuela como una especie de meritocracia revolucionaria, ¿no? Como que, bueno, los que ganaron, ¿no? Bueno, esos procesos estuvieron bien. Los que no ganaron, no. Todos los errores, toda la culpa. Y la realidad es que cuando vamos a fondo a la historia, vemos que muchos de esos procesos que triunfaron, en muchos momentos podrían haber sido derrotados. Y que tal vez en esto diferimos, ¿no? De otros momentos de la historia donde revolucionarios y revolucionarios están convencidos de que el triunfo era inevitable, ineluctable, que iba a ocurrir y que iba a ocurrir en un plazo relativamente corto. Bueno, la verdad que los golpes que hemos recibido, vemos que, bueno, no es que tenemos la victoria de antemano, pero que la realidad es que hay mucha de esa experiencia, aun cuando no haya logrado sus objetivos últimos, que tiene mucho para enseñar y para enriquecer las luchas que tenemos que dar hoy. Respecto de esa noción, ¿no? De la derrota, bueno, mi información es del campo de la historia, y es tan difícil periodizar, tan difícil, ¿no? Entonces de repente ya estaba derrotado ¿no? Y se pone una fecha tajante, taxativa, y sin duda hay una explicación que es esa, el tema de las armas, que ahí uno dice, bueno, Vietnam no podría haber ganado nunca, Cuba tampoco. Tal vez la Unión Soviética, o en realidad Rusia, como bueno, eran parte del ejército zarista, pero bueno, si esa va a ser nuestra mirada, vamos, como decía Walter Benjamin, vamos a empatizar con los vencedores, que empatizar con los vencedores de ayer es una manera de empatizar con los vencedores de hoy, ¿no? Bastante complejo políticamente, éticamente, subjetivamente. Pero después otra idea que aparece incluso desde sectores que tienen aportes y es interesante, aparece la idea de la guerrilla como excusa, de las organizaciones político-militares como grupos que eran muy pequeños, con una escasa capacidad de daño respecto del Estado burgués, y que en definitiva fueron la excusa que sirvió para atacar al verdadero blanco, que era ese movimiento de masas, movimiento obrero, pero movimiento de masas muy amplio que se había ido forjando a lo largo de varias décadas. Bueno, la verdad es que eso también es muy problemático, ¿sí? Porque podríamos decir, no es estrictamente una visión de la teoría de los dos demonios, pero anda bastante cerca, y reproduce una separación de esa variedad de formas de organización, de luchas reivindicativas por trabajo, por salario, por la tierra, por la vivienda, por el derecho a la educación, a la salud, del movimiento revolucionario. Sin duda no fueron lo mismo, tampoco hay que idealizar, y cómo se engarzan en cada momento y lugar esas distintas formas de lucha y esos distintos niveles organizativos, tiene contradicciones y tiene conflictos y demás, pero no hay manera de entender todo el empuje, incluso de los triunfos que pudo tener la clase trabajadora, si no contaba con esos destacamentos propios para enfrentar los embates, no solo de la policía, del ejército, sino
de los grupos parapoliciales y paraempresariales. Entonces, bueno, eso también, ¿no? Aparece como una de las interpretaciones que está bueno poner en interrogación. Mucho de esto, ¿no? De decir la guerrilla fue una excusa y demás, creemos que forma parte de algo que solo lo podemos explicar a partir de la experiencia de la dictadura y el terrorismo de Estado, que es que lograron implantar semejante terror, semejante fragmentación y aislamiento al punto de que eso permitiera una pacificación posterior. Y cuando decimos pacificación no decimos paz, sino decimos que quienes no tenemos el poder asumamos que no nos podemos enfrentar al poder. Y entonces que, bueno, la violencia pasa a ser un tabú, ¿no? Y se condena toda forma de violencia. Bueno, en realidad no, porque la violencia, no solo la violencia cotidiana de no saber si vas a tener laburo o no vas a tener laburo, de cuánto, si podés renovar el alquiler, si te van a echar, no solo esa violencia, podríamos decir, anónima, capilar y demás, sino la violencia abierta contra el pueblo. Se ha seguido ejerciendo y lo estamos viendo de una manera descarada en este último tiempo. Entonces, bueno, evidentemente en ese discurso lo que se condena es la violencia en las formas que sin duda van variando, ¿no? Y tienen que estar acorde a la época, al movimiento de masas y demás, pero el legítimo derecho no solo a defenderse, sino también a rebelarse contra el poder. Y ahí nos parece que no es casual que la experiencia del PRT y que Roy y Santucho sigan generando pánico, sigan generando, digamos, una incapacidad de la sociedad oficial de apropiarse de esa figura que antagonizó en forma tajante, irreconciliable con eso. Bueno, y por último, para ir cerrando, ¿no? Una reflexión sobre, bueno, ¿qué nos aporta para pensar nuestra época? Por un lado, creo que esta noción de creatividad es una alerta sobre los intentos de recuperar una historia a partir de tratar de copiarla, ¿no? Mariátegui decía, nuestro socialismo no será ni calco ni copia, creación heroica. Porque además los tiempos cambian y el riesgo de lo que fue una experiencia muy potente, transformarlo en algo que sea una imitación, bueno, no es ni muy potente políticamente, ni muy respetuoso de lo que hicieron esos compañeros y compañeras a los que admiramos. Y entonces eso nos llama a tratar de entender cuáles son las características del mundo y del momento que estamos viviendo, que sin duda estamos en un momento de parteaguas, ¿no? No sabemos cuánto va a durar y demás, pero sí hay elementos claros de que ese orden mundial que allá por el 89, principio de los 90, con la caída del muro de Berlín, la implosión de la URSS, planteaba un poco presuntuosamente el fin de la historia, el fin de las ideologías, de la clase obrera, del imperialismo, y que a través de la interconexión, la globalización, que nos iba a liberar a todos y a todas, porque nos íbamos a poder conectar, ¿no? Pensemos, ¿no? Visto a la distancia es tragicómico, y que ese capitalismo, sin enemigo antagónico por ningún lado, iba a garantizar
un desarrollo igualitario entre las zonas y regiones del mundo y un mundo sin guerras. Bueno, la realidad es que no hay desarrollo del capitalismo sin polarización social entre regiones y demás, no hay capitalismo sin imperialismo, no hay capitalismo sin guerras. De hecho, hoy estamos viviendo, ¿no? Hubo muchas otras que por ahí no fueron registradas, porque el pensamiento crítico, ese tabú de la violencia, también fue dejar de pensar la guerra no como algo separado, sino como una dimensión de los fenómenos sociales. Estamos viviendo una guerra que tiene la característica, digamos, o varias guerras, donde sí, hay distintos polos, hay distintas modalidades, ¿no? Podemos decir, bueno, está la guerra en Europa, está ahí, ¿no? Se están arrimando primero desde la guerra comercial, pero bueno, rearmando todo en el mar del sur de China. Está un imperialismo estadounidense que desde América Latina sabemos con claridad desde hace mucho, ¿no? La hipocresía de la defensa de la democracia, los derechos humanos, del lado del imperialismo yanqui, pero que viene, en tanto declina económicamente, viene radicalizando su beligerancia y su brutalidad en todo el mundo. Pero después tenemos otros polos que son China y en menor medida Rusia, que no están planteando una alternativa al capitalismo. Están planteando una alternativa a cómo gestionar, cómo ordenar ese capitalismo a nivel mundial. Y bueno, nosotros lo que creemos es que es el agotamiento, el grado de descomposición que está mostrando, ¿no? A diario, no sé, desde ver las conferencias de prensa de Adorni, lo que pasa con los jubilados, pero también a nivel mundial, ¿no? Lo que estamos viviendo, tenemos la bandera del pueblo palestino, estamos viviendo un ataque a un pueblo y ya no hay clandestinidad, hay una exaltación de la masacre, de la violación, de la tortura, y eso es la cara más atroz, pero también menos maquillada del capitalismo y de lo que tiene para ofrecer. Entonces nos parece que no es un camino fácil, no creemos que una o dos personas charlando acá vayamos a resolverlo, pero que sí es importante volver a poner que como pueblos tenemos otras alternativas. Así que la clave es confiar en nuestras propias fuerzas y que nuestra fuerza está en las calles, ¿no? Digamos, vale la pregunta de qué podemos esperar de un sistema institucional que, bueno, nada, ¿no? Sí, vamos a votar cada tanto, cada vez menos y demás, pero qué resoluciones concretas y demás para los problemas que nos acosan a las mayorías. Entonces, bueno, como para cerrar, cuando estábamos redactando esto decíamos, bueno, hay una frase que quienes tenemos menos de 50, estamos cerca, pero menos de 50, que muchas veces se decía que nuestra generación era una generación huérfana, ¿no? Además, si a eso le sumábamos el derrumbe de experiencias revolucionarias muy potentes y demás, bueno, nos parece que no es exacta esa formulación, que por supuesto no significa, como decíamos, copiar o que simplemente reconocer una corriente, una identidad, una trayectoria resuelva los problemas actuales que son distintos y que son novedosos, pero que sí tenemos una historia desde donde pararnos frente a esta realidad. Así que bueno, hasta ahí. Gracias.